Me llamo Malin Pierce. Tengo 30 años. Y el momento en que dejé de ser hija en los ojos de mis padres fue cuando les pedí que me ayudaran a salvar mi cuerpo en vez de volver a salvar a su hijo favorito. Una semana antes habían gastado todos sus ahorros para sacar a mi hermano de la cárcel después de que lo arrestaran en la madrugada. Cuando yo llamé, el dinero ya no estaba, la compasión tampoco, y al parecer tampoco había razón para preocuparse si yo entraba a un quirófano o seguía viviendo con dolor. Estaba parada en mi departamento en Savannah con una mano presionando mi costado, escuchando a mi papá respirar por el teléfono como si yo fuera la que lo estaba molestando. Luego lo dijo plano y frío, como si estuviera decidiendo entre cambiar una llanta o tirar comida vieja. Si uno de ustedes tiene que irse, mejor tú que él. Mi mamá no se sorprendió. No me defendió. Solo dijo, cariño, tienes que aprender a cuidarte sola. Recuerdo que sonreí aunque mi vista ya estaba borrosa. Gracias, les dije. Ahora ya sé exactamente cómo se ve su bondad. Ellos pensaron que ahí terminaba todo. Pensaron que iba a llorar, a rogar, tal vez pedir dinero prestado, y luego volver arrastrándome a mi viejo lugar como el plan de respaldo confiable de la familia. Lo que no sabían era que durante años yo había sido las manos silenciosas que sostenían mucho más de su vida de lo que ellos admitían. Una semana después, algo que hice los hizo entrar en pánico total. Mi mamá gritaba por el teléfono. Mi papá sonaba como si casi no pudiera respirar. Por primera vez en mi vida, estaban aterrados de lo que yo pudiera hacer después. Antes de contar exactamente cómo pasó eso, ¿cómo está el clima donde estás ahora? ¿Y tu ánimo mientras esta historia se va desarrollando? Yo no nací dramática, rencorosa ni con ganas de vengarme. Me convertí en esa versión de mí misma, una humillación pequeña a la vez en una familia donde el amor siempre tenía condiciones y el perdón siempre iba hacia una sola persona. Mis padres, Elaine y Douglas Pierce, tenían una empresa de suministros marinos afuera de Savannah que vendía equipo a barcos de paseo, tripulaciones de camarón y muelles privados por toda la costa de Georgia. En papel era el negocio de mi papá. En la vida real funcionaba porque alguien tenía que mantener las licencias al día, los formularios de cumplimiento correctos, el seguro comercial renovado, los impuestos de nómina presentados y la interminable pila de contratos de proveedores bajo control. Esa persona era yo. Yo trabajaba a tiempo completo como especialista en preservación en un museo marítimo, restaurando bitácoras de barcos, mapas, cartas y registros de navegación demasiado frágiles para manos descuidadas. No era glamoroso, pero me encantaba. Había algo muy honesto en trabajar con cosas dañadas y ayudarlas a mantenerse unidas. La ironía era que pasaba mis días de semana preservando la historia y mis noches preservando en silencio el presente de mi familia. A mis padres les gustaba decirle a la gente que yo era la organizada, lo cual sonaba como un cumplido hasta que te dabas cuenta de que en realidad significaba trabajo gratis. Mi hermano Travis, en cambio, tenía 33 años y de alguna manera siempre era la emergencia de todos. Travis nunca duraba más de un año en el mismo trabajo. Siempre estaba empezando algo, revendiendo algo, persiguiendo algún gran plan. Un año eran envolturas personalizadas para barcos. Luego fue reventa de piezas por internet. Después una sociedad para tours en barco que se vino abajo antes de que terminara la primera temporada. Cada vez que fracasaba, mis padres lo llamaban mala suerte. Cada vez que yo intervenía, lo llamaban familia. Para cuando cumplí 30, ya había llenado más formularios para Pierce Marine Outfitters que muchos encargados de cumplimiento pagados en 5 años. Mi papá dejaba carpetas en mi regazo con un gruñido y decía, tú eres mejor para esas tonterías de oficina que yo. Mi mamá me reenviaba correos con asuntos que gritaban aviso final o firma requerida. Luego mandaba un mensaje, ¿puedes encargarte de esto, Linda? Ya sabes cómo se pone tu papá. Travis era peor porque había aprendido perfectamente el idioma de la familia. Nunca exigía. Actuaba desesperación. Maddie, eres la única con cerebro en esta familia. Maddie, ayúdame solo esta vez. Maddie, cuando me recupere nunca volverás a preocuparte. Yo me preocupaba cada vez por él, por mis padres, por el negocio, por la casa, por el hecho de que mi nombre estaba en más documentos de lo que cualquiera sabía. Años antes, cuando el crédito de mi papá se vino abajo y la aseguradora amenazó con cancelarlos.
Firmé como contacto de cumplimiento registrado en varias renovaciones de la empresa porque mi papá me rogó y dijo que era temporal. Temporal en mi familia significaba permanente hasta que yo gritara. Yo nunca gritaba. Solo arreglaba las cosas. Luego mi salud empezó a empeorar. Al principio era dolor de vez en cuando. Después episodios tan fuertes que me doblaba en el trabajo y fingía que solo necesitaba aire. Después de meses de estudios, análisis de sangre y citas, un especialista me dijo que necesitaba cirugía. No opcional, tarde o temprano necesaria y pronto. Todavía recuerdo estar sentada en mi coche afuera de la clínica, agarrando el volante. No porque el diagnóstico me sorprendiera, sino porque mi primer pensamiento no fue miedo. Fue dinero. Tenía ahorros, pero no suficientes. No después de años prestando, cubriendo y tapando agujeros que no eran míos. Llamé primero a mi mamá porque una parte ilusa de mí todavía creía que una emergencia médica por fin podría pesar más que el último desastre de Travis. Contestó en altavoz y pude escuchar a mi papá al fondo preguntando si el fiador de la fianza había llamado otra vez. Así fue como supe que Travis había sido arrestado la noche anterior después de empujar borracho a un policía fuera de un bar junto al agua y luego resistirse al arresto como un idiota que cree que las consecuencias son para otros. Para el mediodía, mis padres ya habían vaciado lo que quedaba de sus ahorros para sacarlo. A las 2 de la tarde, yo me convertí en la hija egoísta con mala suerte de tiempo. Le dije a mi mamá que necesitaba ayuda para pagar el depósito de la cirugía. Ni siquiera preguntó cuánto. Ahora no, dijo. Tu hermano nos necesita. Yo dije, mamá, necesito cirugía. Entonces mi papá tomó el teléfono y soltó la frase que quemó la última parte suave que quedaba en mí. Si uno de ustedes tiene que irse, mejor tú que él. Hay momentos que no solo duelen. Te cambian por completo. Me quedé parada en mi departamento cuando terminó la llamada, con una mano todavía apretando el teléfono, y entendí que en ninguna versión futura de esta familia me iban a escoger primero. A menos que escogerme no les costara nada. Pude haberme derrumbado en ese momento. Pude haber llamado a amigos, pedirles dinero prestado, rogar en la oficina de cobros del hospital y seguir actuando como si esto fuera solo otra cosa horrible que tenía que aguantar en silencio. En lugar de eso, por primera vez en mi vida, me quedé quieta. Muy quieta. Porque debajo del shock y la tristeza, algo más filoso empezaba a crecer. Mis padres pensaron que habían escogido a Travis sobre mi vida. Lo que en realidad hicieron fue recordarme dónde estaban escondidas todas las vigas débiles de su casa. La mañana después de esa llamada me desperté con dolor en el costado y con una claridad que nunca había tenido. Normalmente cuando mi familia me lastimaba, pasaba días tratando de suavizarlo en mi cabeza. Tal vez estaban estresados. Tal vez Travis de verdad estaba en peligro. Tal vez mi papá no quiso decirlo como sonó. Esta vez no gasté energía tratando de volver la realidad más amable. Él quiso decir exactamente lo que dijo. Mi mamá estuvo de acuerdo. Y yo había pasado años manteniendo a flote a personas que me dejarían hundirme sin parpadear. Llamé al museo para decir que estaba enferma, hice té que ni siquiera tomé, y abrí mi laptop en la mesa de la cocina. No empecé con venganza. Empecé con inventario. Cada acceso, cada registro del Estado, cada portal del seguro, cada recordatorio de impuestos, cada cuenta de proveedor, cada aviso de renovación. Cada hoja de cálculo que yo llevaba para Pierce Marine Outfitters porque mi papá decía que él hacía negocios mejor en el agua que frente a una pantalla. Lo que encontré me hizo sentir mal de una forma totalmente diferente. Yo no solo los estaba ayudando. Yo estaba metida hasta el fondo. Mi correo personal aparecía como contacto principal en varios registros de cumplimiento. Mi número de teléfono estaba en 2 avisos del Estado. Una aseguradora comercial importante me tenía registrada como enlace de cumplimiento de operaciones porque años atrás mi papá necesitaba un historial limpio de papeleo para que sus tarifas no se dispararan. El sistema se había formado tan poco a poco que nunca me detuve a ver toda la trampa. Si yo desaparecía mañana, no solo perderían mi ayuda emocional. Perderían accesos, supervisión, recordatorios y protección al mismo tiempo. Ese pensamiento debería haberme asustado. En cambio, me hizo pensar más.
Como al mediodía, mi mejor amiga Naomi Reid llegó con sopa fría en un termo y esa cara que la gente pone cuando ya sabe la verdad solo por cómo sonaste en el teléfono. Naomi trabajaba como mecánica de aviación en el aeropuerto regional y tenía cero paciencia para el argumento de pero es familia cuando la familia lo usa como arma. Le conté todo, desde el depósito de la cirugía hasta el dinero de la fianza y la frase que mi papá me lanzó como si yo fuera desechable. Ella dejó el termo en la barra de mi cocina y dijo muy tranquila: entonces deja de salvarlos. Me reí porque sonaba demasiado simple. No puedo desaparecer así nada más de todo esto. Naomi se recargó en la silla. ¿Por qué no? Porque el negocio se vendría abajo. Y la miré. Naomi, no. En serio, Maddie. Y señaló mi departamento como si el aire mismo fuera prueba. Necesita cirugía. Ellos escogieron sus esposas de policía antes que tu cuerpo. ¿Por qué sigues protegiendo su comodidad? Esa pregunta me pegó más fuerte que la crueldad de mi papá, porque me obligó a ver mi propio papel en todo esto. Había pasado tanto tiempo siendo útil que confundí ser útil con tener valor. Si Pierce Marine Outfitters se caía sin mí, yo lo tomaba como prueba de que tenía que seguir cargándolo. Naomi lo veía diferente. No estás quemando su negocio, dijo. Solo estás saliendo del fuego donde siempre te piden que te quedes. Nos quedamos sentadas 2 horas haciendo una lista. No fantasías pequeñas, realidades claras. Yo les avisaría por escrito que me retiraba de todas las responsabilidades no oficiales ligadas a la empresa. Quitaré mis tarjetas de cualquier cuenta donde había estado cubriendo gastos temporales. Exportaría cada documento, cada fecha límite, cada registro existente y se los enviaría en un solo paquete limpio para que nadie pudiera decir que era sabotaje. También iba a contactar a la Oficina Estatal de Licencias y a la aseguradora, no para acusar a nadie de delitos, sino para actualizar oficialmente la estructura de contactos autorizados porque yo ya no estaría en ese papel. Naomi me miró por encima de mi laptop y dijo, con eso basta para que entren en pánico. Tenía razón, porque esto nunca fue sobre drama. Era sobre acceso. Mis padres habían construido su vida suponiendo que el acceso a mí nunca iba a terminar. Usaban mi capacidad como otras personas usan la electricidad, invisible hasta que se va la luz. Los siguientes 3 días se sintieron raros. Fui al trabajo, caminé con cuidado entre las exhibiciones y las cajas del archivo. Sonreí a los visitantes, y mientras tanto armé el plan de salida más meticuloso de mi vida. En las noches, cuando el medicamento para el dolor bajaba un poco la punzada en mi costado, preparaba documentos de entrega más completos que cualquier cosa que había hecho para mi propio empleo. Fechas de renovación del Estado, contactos del seguro, calendarios de pago a proveedores, fechas de impuestos de nómina, números de permisos, contratos de suministros para barcos, acuerdos con marinas, todo. Creé carpetas con nombres tan claros que hasta un desconocido podría entenderlas. Luego escribí un solo mensaje corto a mis padres y a Travis en el chat familiar. Ya no voy a manejar ningún asunto de negocio, finanzas o cumplimiento para Pierce Marine Outfitters. Les envío todo lo que necesitan antes del viernes. Después de eso, toda la responsabilidad regresa a los dueños. Travis respondió primero, claro. ¿En serio estás haciendo esto por una sola discusión? Mi mamá mandó un mensaje, no tomes decisiones emocionales cuando estás molesta. Mi papá llamó 2 veces y luego mandó un mensaje, hablaremos en persona. No empieces algo estúpido. Yo nunca respondí. Ese silencio no era debilidad. Era el primer límite que ponía sin pedir perdón. El viernes por la mañana, una semana después de que sacaron a Travis de la cárcel y me dejaron retorciéndome de dolor, envié el correo. 17 archivos adjuntos, un documento resumen, un aviso formal de retiro, sin insultos, sin ruegos, sin drama, solo hechos. Para el mediodía ya había quitado mis tarjetas de 3 cuentas de proveedores y de 2 pagos automáticos de servicios ligados a la empresa. A las 2 envié mi retiro como contacto de cumplimiento al portal del seguro y al del Estado, lo que automáticamente activó revisiones de seguimiento para los dueños. A las 4 mi mamá me llamó 12 veces seguidas. Dejé que todas las llamadas sonaran hasta terminar.
A las 4:26 de la tarde dejó el buzón de voz que me confirmó que el pánico por fin había llegado. Lloraba tan fuerte que casi no reconocí su voz. Meline, ¿qué hiciste? ¿Por qué dicen que la cobertura tiene que verificarse otra vez? ¿Por qué están pidiendo confirmación directa del dueño? Llámame ahora mismo. Estaba sentada en mi coche afuera del museo. Escuché el mensaje una vez y por fin entendí algo que me hubiera gustado saber años antes. La gente que te llama dramática cuando está sufriendo te llamará peligrosa en el segundo en que dejes de hacerles la vida fácil. La verdadera explosión llegó a la mañana siguiente. Estaba a mitad de turno en el laboratorio de conservación cuando mi teléfono vibró con el nombre de mi papá, luego otra vez, luego mi mamá, luego Travis. Luego un número que reconocí de la oficina del seguro de la empresa. Salí al pasillo y escuché el nuevo buzón de voz de mi papá. Estaba furioso, pero debajo de eso se escuchaba miedo. El seguro dice que si no actualizamos esta documentación de inmediato, no pueden confirmar la cobertura activa para el contrato de entrega de la próxima semana. ¿Qué demonios les dijiste? Lo que les dije fue la verdad. Que ya no ocupaba ese puesto. Que los dueños tenían que designar y verificar un contacto autorizado. Que no podía seguir apareciendo en asuntos de cumplimiento corporativo para una operación que no controlaba y que ya no iba a manejar. Nada de eso era sabotaje. Era simplemente adultez sin trabajo gratis. Le respondí por mensaje con una sola frase. Ya no soy su contacto de cumplimiento. Mi papá llamó de inmediato. Contesté porque para ese momento ya quería escucharlo. Estás hundiendo a tu propia familia por sentimientos heridos, gritó. ¿Entiendes cuánto nos puede costar esto? ¿Entiendes cuánto cuesta una cirugía? Pregunté. Hubo silencio, luego respiración más pesada. No hagas eso. ¿Hacer qué? ¿Convertir esto en algo sobre esa llamada? Me recargué en la pared de la escalera del museo y dejé que el enojo se volviera algo más frío. Si es sobre esa llamada. Y sobre todas las llamadas. Cada formulario, cada crisis de última hora que me aventaban mientras le decían a todo el mundo que Travis era su futuro y yo solo era útil. Cambió de estrategia rápido, como siempre hacía cuando la intimidación no funcionaba. Podemos arreglar lo del dinero de la cirugía después. ¿Después cuándo? Pregunté. Después de que Travis empiece otro negocio, después de que mamá falte a más citas que yo tengo que manejar, después de que olvides otra fecha límite y actúes sorprendido de que exista. Su voz se endureció. Estás siendo vengativa. No, dije. Solo estoy indisponible. Y colgué. Esa tarde Naomi me llevó a mi consulta preoperatoria porque el dolor ya se estaba moviendo hacia mi espalda y no confiaba en manejar mucho tiempo. En la sala de espera, mientras otras personas hojeaban revistas y revisaban sus teléfonos, yo veía el colapso de mi familia en tiempo real por las notificaciones de mensajes. Mi mamá, la Marina no va a liberar la orden del proveedor sin los documentos de seguro actualizados. Travis, papá dice que todo esto es porque estás resentida. Mi papá, necesitas venir a la oficina ahora. Luego llegó el mensaje que me hizo reír en voz alta en medio de una sala llena de extraños. La familia debe ir antes que el orgullo. Naomi miró mi teléfono y murmuró, ¿eso lo dijo el hombre que escogió al de la cárcel en vez de la cirugía? Asentí. Ella apretó mi hombro y dejó que él se ahogara en su propio eslogan. Pero la verdad es que yo no estaba tranquila. Por dentro estaba temblando. Hay una gran diferencia entre imaginar las consecuencias y escucharlas llegar. Una parte de mí todavía quería manejar directo a Pierce Marine Outfitters, arreglar los formularios, calmar todo y volver al papel que habían construido para mí. No porque lo merecieran, sino porque me habían enseñado a creer que si algo se derrumbaba y yo podía haberlo evitado, entonces era mi culpa. Esa noche me senté sola en mi departamento, mirando la laptop mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Abrí los archivos que les había enviado. Todo estaba ahí. Cada número, cada contacto, cada fecha límite. No los había abandonado. Les había devuelto sus propias vidas. Si ahora estaban en crisis, era porque ser dueño requiere trabajo, y ellos siempre habían delegado ese trabajo en cariño, culpa y mi silencio. A la mañana siguiente mi mamá llegó a mi departamento sin avisar.
Se veía peor que nunca. El maquillaje corrido, el cabello sujetado a la prisa, unos lentes grandes que no lograban esconder lo hinchados que tenía los ojos. En cuanto abrí la puerta trató de pasar a la fuerza. Tenemos que hablar adentro. Bloqueé la entrada. No. Podemos hablar aquí. Me miró como si fuera una desconocida. Meline, por favor, detén esto. Tu papá está perdiendo la cabeza. Travis está empeorando todo. Solo necesitamos que ayudes unos días hasta que esto se calme. Unos días era la frase familiar que construía cárceles. No, dije. Tienen todos los documentos que necesitan. Bajó la voz. Cariño, están revisando la cobertura porque te retiraste sin avisar. Casi me reí. Envía una entrega completa y un aviso formal. Eso es advertencia. Ella se llevó una mano al pecho como si fuera a llorar otra vez. Pero las lágrimas ya no me movían como antes. Sabes que tu padre no puede con todo ese asunto administrativo. Entonces tal vez no debería tener un negocio que depende de eso. Eso le pegó. Su cara se quedó plana por un momento, como si la suavidad se le hubiera caído de golpe. Esto es por Travis. No, dije. Esto es por los dos. Intentó un último ángulo. Él cometió un error. Es tu hermano. Di un paso al frente, lo suficiente para que tuviera que mirarme directo. Y yo soy tu hija. La que me dijiste que me cuidara sola. Abrió la boca, pero ya no había nada que decir porque las dos sabíamos la verdad. Ella había escogido. Mi padre había escogido. Travis siempre había sido el hijo que valía la pena rescatar, y yo siempre había sido la hija que debía aguantar. Se fue sin abrazarme, sin pedir perdón, sin preguntarme cómo estaba mi dolor. Una hora después el pánico se hizo más fuerte. Mi papá mandó una foto de un aviso de retención pegado a un acuerdo de entrega en el muelle. Travis envió audios insultándome por hacer que todos quedaran como tontos. Luego, justo antes del atardecer, mi mamá volvió a llamar y esta vez estaba gritando. No llorando. Gritando. ¿Qué hiciste? ¿Cómo pudiste? La dejé gritar hasta que se cansó antes de contestar. ¿Por qué? Dije en voz baja. Más vale que empieces a rezar. No había planeado esa frase. Solo salió tranquila y fría como hielo porque por primera vez en mi vida ellos eran los que enfrentaban un futuro que no podían controlar. Colgué, dejé el teléfono sobre la mesa y me di cuenta de que mis manos ya no temblaban. El miedo se había movido. Ya no vivía en mí. Vivía en ellos. 2 días después, mi papá exigió una reunión familiar en la oficina. Mandó un mensaje diciendo que tenía hasta las 6 para dejar de actuar como enemiga y venir a explicarme. Lo ignoré una hora y luego decidí ir por una sola razón. Estaba cansada de que hablaran de mí como si fuera una falla en lugar de una persona. Naomi insistió en manejar. No vas a entrar sola a ese edificio mientras esperas cirugía y tu hermano está fuera de control, dijo. Se estacionó al otro lado de la calle de Pierce Marine Outfitters y me dijo que estaría a unos 3 metros y las voces empezaban a subir. Le creí, y eso ayudó. La oficina estaba detrás del área de ventas. Pasando por una puerta vieja que nunca cerraba bien, rodeada de estantes con cuerdas, radios marinos, kits de bengalas y catálogos viejos. Olía a polvo, sal y estrés acumulado. Mi papá ya estaba adentro caminando de un lado a otro. Mi mamá estaba sentada en el escritorio con una carpeta abierta enfrente, como si pensara que el simple papeleo podía hacerme sentir culpa y volver a obedecer. Travis estaba recargado en el archivero con la postura arrogante de un hombre que nunca ha tenido que pagar realmente por nada. Parecía menos alguien recién salido de la cárcel y más alguien aburrido de la crisis de otros. Solo eso casi me hizo perder la calma. Mi papá empezó en cuanto entré. Siéntate. Me quedé de pie. Di lo que tengas que decir. Señaló la carpeta. Por tu culpa el seguro marcó nuestra póliza comercial. Por tu culpa la Marina retrasó el pedido de MC Creary. Por tu culpa el portal del Estado está pidiendo designación directa de cumplimiento del dueño en medio de nuestro trimestre más ocupado. Por mi culpa, repetí.
No. Por años de dejar que yo hiciera tu trabajo. Travis puso los ojos en blanco. Jesús, Maddie, hablas como si hubieras construido todo el negocio. Me volteé hacia él tan rápido que hasta él dejó de hablar. Mantuve todo legal, dije. Eso es más de lo que tú has hecho. Mi mamá trató de suavizar las cosas. Nadie está diciendo que no ayudaste. ¿Ayudé? Esa palabra me pegó como una bofetada. Ayudar es lo que alguien hace una vez. Esto fue trabajo. Años de trabajo. Mi papá golpeó el escritorio con las dos manos. No vas a venir aquí a decir que te explotamos. Entonces, ¿cómo lo llamarías?, pregunté. Porque te puedo decir cómo se sentía. Se sentía como ser la persona que mantenía tus permisos en orden, tu seguro al día, tus fechas de impuestos cumplidas, tus archivos de proveedores organizados y los desastres de tu hijo controlados. Mientras todos actuaban como si yo debería estar agradecida de ser útil. Travis se despegó del archivero. Yo nunca te pedí que te obsesionaras. Naomi, visible por la ventana de la oficina, soltó una risa incrédula. Yo lo ignoré. No. Solo me pediste que arreglara todo cada vez que lo arruinabas. Mi mamá finalmente se levantó. Meline, por favor, bajemos la voz. La miré y algo dentro de mí se rompió de otra manera. Todavía no me has preguntado cómo estoy. Silencio. Mi papá fue el primero en mirar hacia otro lado. Travis se movió incómodo. Mi mamá parpadeó. ¿Qué? Mi cirugía, dije. Mi cuerpo. Mi dolor. La razón por la que los llamé antes de que papá dijera que era mejor que yo desapareciera a que Travis enfrentara consecuencias. La cara de mi papá se endureció otra vez. Yo no dije morir. Dijiste, si uno de ustedes tiene que irse, mejor tú que él. No dijo nada porque no había nada que decir. Mi mamá respiró hondo. Estábamos bajo presión. Yo también. No quisimos decir que no significabas nada. Travis cruzó los brazos. ¿De verdad vas a destruir el negocio familiar por una frase fea? Di un paso hacia él, más cerca de lo que había estado en toda mi vida. No, Travis. Me estoy alejando porque por fin la creí. Se rió, pero su risa ya sonaba más débil. ¿Crees que el papeleo de papá importa más que la familia? No. Creo que la familia debió importar antes de que necesitara cirugía. Ese cuarto había escuchado 1000 discusiones sobre dinero, inventario, proveedores y deudas. Pero no creo que alguna vez hubiera escuchado a alguien decir la verdad en voz alta. La cara de mi papá cambió de enojo a algo más peligroso. Humillación. ¿Qué quieres?, preguntó al final. Ahí estaba. ¿No qué necesitas? ¿No qué hicimos? ¿Qué quieres? Como si esto fuera una negociación en lugar de una herida. Contesté con honestidad. Quiero salir. Mi mamá parecía como si le hubieran dado una bofetada. ¿Salir de qué? De todo. Del negocio, de las obligaciones silenciosas, de las llamadas de emergencia, de la idea de que mi vida es algo que ustedes pueden gastar. Mi papá se burló. Estás siendo melodramática. No, dije. Solo estoy llegando tarde. Luego les expliqué lo que mi abogada ya estaba preparando. No solo me estaba retirando de las tareas informales. Quería que quitaran mi nombre de todos los registros activos de cumplimiento corporativo, de cada póliza, cada trámite. Cada pedazo de responsabilidad prestada que me habían colgado encima porque era más fácil usarme que respetarme. Si eso causaba retrasos, revisiones de los dueños o volver a calificar documentos, era parte de regresar las cosas a la realidad, no un castigo. Mi papá me miró como si me hubiera convertido en alguien irreconocible. Tal vez sí. Mi mamá se volvió a sentar lentamente, como si las piernas le hubieran fallado. Travis murmuró. Esto es una locura. Lo miré y dije en voz alta la parte que él había evitado toda su vida. No. Locura es que te arresten y aún así sigas siendo la inversión más segura de esta familia. Nadie tuvo respuesta para eso.
Salí antes de que pudieran reorganizarse y empezar a echarme la culpa otra vez. Naomi abrió la puerta del pasajero antes de que llegara al coche. ¿Qué tan mal?, preguntó. Me abroché el cinturón con cuidado y miré por el parabrisas el letrero viejo de la empresa que mi papá amaba más que a muchas personas. Peor de lo que pensaba, dije. Luego, después de un momento, agregué. Pero también mejor. Porque por primera vez les hablé en el idioma de la verdad, no en el de sobrevivir. Y cuando la verdad se dice en voz alta en un cuarto así, ya no vuelve a esconderse en las paredes. Mi cirugía fue 3 días después. No porque mi familia ayudara, sino porque Naomi me obligó a solicitar un plan de pagos con el hospital. Mi supervisor del museo adelantó parte de mi salario de permiso. Y al final hice lo que mi mamá me había dicho de la forma más cruel posible. Me cuidé sola. La mañana del procedimiento pensé que iba a sentir miedo por el quirófano. Pero lo que más me golpeó fue la tristeza. No por mi cuerpo. Por la familia que yo seguía tratando de revivir en mi cabeza. La familia donde una madre se queda, un padre protege y un hermano siente vergüenza en lugar de sentirse con derecho a todo. Esa familia nunca iba a llegar. Después de la cirugía, el dolor volvió el primer día a una mezcla borrosa de luces blancas, cobijas, una enfermera ajustando el suero y la voz de Naomi diciéndome que no me moviera como tonta. Mis padres mandaron un mensaje una vez. Mi mamá, escuché que salió bien. Mi papá, tenemos que revisar los asuntos del negocio cuando te recuperes. No preguntaron si estaba bien. No dijeron perdón. No dijeron que se habían equivocado. Solo logística. Ese mensaje curó algo dentro de mí más rápido que cualquier medicina. La recuperación me dio demasiado tiempo para pensar, lo cual resultó útil. Mientras yo estaba en el sofá moviéndome con cuidado y tomando demasiado refresco de jengibre, las consecuencias del otro lado seguían creciendo. El seguro exigió una revisión directa de los dueños antes de confirmar que la empresa podía seguir operando igual. Un proveedor pausó los pagos a crédito hasta que actualizaran la autorización de contacto. La Marina retuvo un pedido grande hasta que Pierce Marine Outfitters demostrara la cobertura y la alineación de firmas. Mi papá dejó mensajes de voz cada vez más desesperados culpándome por todo. Pero la verdad era más dura y más simple. El sistema estaba construido sobre una persona trabajando gratis bajo la ilusión de que algún día llegaría la gratitud. Cuando esa persona se fue, todo mostró su estado real. Travis fue el primero en quebrarse en público. Llegó a mi departamento una tarde húmeda, oliendo a colonia y enojo, golpeando la puerta tan fuerte que Naomi, que había pasado con bolsas del súper, agarró su teléfono antes de que yo siquiera me levantara. Abrí la puerta porque ya estaba cansada de tenerle miedo a gente que debería haberme querido. Travis miró el soporte quirúrgico sobre una silla, vio mi cara pálida, y aún así empezó hablando de él. Papá dice que podemos perder el contrato de MC Creary. Entonces papá debería haber aprendido el sistema que posee, respondí. Estás loca, dijo. Actúas como si fueras una mártir porque mamá y papá intentaban salvarme. Lo miré fijo. ¿De verdad te escuchas? Cometí un error. Desde la cocina Naomi gritó. Que te arresten a los 33 no es un error de adolescente. Él la ignoró y dio un paso más cerca. Siempre odiaste que ellos me quisieran más. Esa frase me habría destruido un mes antes. Ahora solo aclaró todo. No, dije. Odiaba que te enseñaran que su amor debía costarme a mí. De verdad se estremeció. Bien. ¿Crees que los estás castigando?, dijo. Estás castigando a todos. No, respondí. Estoy dejando de sostener la mentira. Me preguntó si quería verlo en la cárcel, si quería a papá en bancarrota, si quería a mamá enferma de estrés. Era un desfile de consecuencias que esperaba que yo absorbiera otra vez. Le dije lo mismo que yo misma había aprendido. Lo que pase después de que yo me haga a un lado no es lo mismo que lo que yo les hice. Se fue furioso, pateando el barandal de las escaleras del edificio como un niño grande. 2 días después mi mamá llamó y por primera vez sonaba vieja. No elegante, no herida, no manipuladora. Solo cansada. No sé cómo arreglar todo esto, admitió.
Eso debería haberme suavizado. En otra vida lo habría hecho. Pero aprendí a escuchar lo que no se dice. Todavía no dijo lo siento. Todavía no preguntó cómo iba mi recuperación. Quería ayuda disfrazada de vulnerabilidad. Entonces contraten gente, dije. Eso hacen los negocios cuando necesitan trabajo. Suspiró temblando. No podemos pagar eso ahora. Ni siquiera podían pagarlo gratis, respondí, y terminé la llamada. El verdadero punto de cambio llegó una semana después cuando mi abogada me envió una actualización por correo. Durante el proceso de quitar mi nombre de ciertos registros, descubrió que mi papá había seguido listándome como enlace activo de cumplimiento en una renovación. Incluso después de que yo le había dicho muchas veces que ya no quería estar ahí. No era un gran crimen como en una película, era peor de una forma más creíble. Un derecho asumido de rutina. Simplemente había dado por hecho que mi consentimiento era permanente porque siempre había estado disponible antes. Ese descubrimiento me revolvió el estómago. También cortó el último hilo de culpa que todavía cargaba. No estaba exagerando. Me habían tratado como una herramienta durante tanto tiempo que los dueños mismos olvidaron que las herramientas también se pueden ir. La carta de mi abogada que llegó después fue clara, formal y devastadora. Cualquier uso continuo de mi nombre, mi información de contacto o cualquier autorización implícita en registros del negocio sería impugnado de inmediato. Los dueños tenían que certificar con precisión todas las designaciones activas. Ya no habría zonas grises. Ya no habría Maddie se encarga de eso. Cuando esa carta llegó, mi papá dejó de llamar durante casi 2 días completos. El silencio se sentía como el clima después de una tormenta, pesado y extraño. Luego mi mamá mandó un solo mensaje. De verdad estaba sosteniendo más cosas de lo que yo me daba cuenta. Lo miré por mucho tiempo porque era lo más cercano a un reconocimiento que había recibido en mi vida. No era una disculpa, no era suficiente, pero era verdad. Finalmente, en sus propias palabras. No respondí. Hay realizaciones que merecen quedarse sin respuesta. Al final de esa semana ya podía caminar un poco mejor. Podía estar de pie el tiempo suficiente para cocinar huevos. Podía respirar sin prepararme para que mi familia convirtiera cualquier necesidad mía en algo contra mí. Y algo más también había cambiado. La venganza, me di cuenta, no era la satisfacción ruidosa que imaginé cuando mi papá dijo por primera vez que yo era la prescindible. Era más silenciosa, más fría, más completa. Era ver a otras personas cargar el peso de responsabilidades que siempre me habían aventado a mí y darme cuenta de que yo ya no estaba debajo de ellas. El colapso final no llegó en una escena grande y dramática. Llegó como suelen llegar las consecuencias reales, acumulándose. El contrato de MC Creary finalmente fue para otro proveedor después de demasiados retrasos. Mi papá logró arreglar parte del problema del seguro pagando más por condiciones peores, lo cual lo enfureció porque ahora el dinero tenía que reemplazar lo que mi trabajo hacía gratis. Mi mamá faltó a 2 citas médicas que antes decía que nunca podría organizar sin mí. Y por primera vez, dejé que ese fuera su problema. Travis, sin su excusa favorita de que todos los demás solo necesitaban apoyarlo más, quemó otro proyecto mal pensado en menos de 2 meses y volvió a mudarse con mis padres. Eso finalmente hizo que mi papá viera lo que yo había visto durante años, no un hijo incomprendido, sino un agujero sin fondo con forma de hombre. La noticia se esparció en silencio por nuestra parte de Savannah, porque las comunidades de negocios marinos aman el chisme incluso más de lo que les gusta fingir que no. La gente se enteró de que Pierce Marine Outfitters había perdido contratos importantes. Los proveedores endurecieron condiciones. Mi papá dejó de presumir en el Doxy de Diner. Mi mamá publicó menos cosas, sonrió menos, y nunca volvió a decirle a nadie que su familia siempre estaba ahí el uno para el otro. Unas 6 semanas después de mi cirugía, me preguntó si podíamos vernos para tomar café. Casi dije que no. Luego me di cuenta de que quería escuchar cómo sonaba la verdad después de que el consuelo ya no funcionaba para ella. Nos vimos en un lugar tranquilo cerca de Forsyth Park en una mañana gris que olía a árboles mojados y espresso. Se veía más pequeña de lo que recordaba. No físicamente, sino de otra forma, como si le hubieran quitado algún andamio interno y ya no supiera cómo sostener la forma que antes llevaba con tanta facilidad.
Por un rato solo sostuvo su taza y miró cómo el vapor desaparecía. Luego dijo: «Tu papá todavía cree que todo esto es porque estás enojada». Yo no dije nada. Ella continuó: «Ahora sé que no es así. No era suficiente, pero era más de lo que alguna vez me había dado». Le pregunté: «¿De verdad?». Asintió una vez, con los ojos en la mesa. «Construimos toda nuestra vida esperando que tú recogieras lo que nosotros dejábamos caer». Ahí estaba. La frase que yo había merecido escuchar años atrás. Dijo que mi cirugía debió haber sido primero. Dijo que lo supo en el momento en que me vio en la oficina y aún así no pudo evitar pedirme que arreglara su desastre antes de preguntarme si yo estaba bien. Dijo que a Travis le habían permitido fracasar hacia arriba tantas veces que ninguno de ellos ya sabía distinguir entre rescatarlo y permitirle todo. Escuché porque había esperado esas palabras durante mucho tiempo. Pero querer palabras y confiar en ellas son cosas diferentes. «¿Por qué me dices esto ahora?», pregunté. Finalmente levantó la mirada. «Porque pensé que si esperaba lo suficiente, volverías y harías todo más fácil. Y ahora sé que no lo harás». Honesto. Duro. Tarde. Aprecié esa honestidad más que cualquier disculpa falsa que pudiera haber memorizado. Mi papá nunca me dio eso. 3 días después mandó un mensaje seco. «Tu madre dice que te debo una disculpa. Lamento cómo se dijeron las cosas». Voz pasiva, sin responsabilidad, sin mencionar la cirugía, sin reconocer que escogió a Travis. Era exactamente como él, incluso cuando intentaba disculparse. Travis nunca se disculpó. Meses después mandó un último mensaje preguntando si conocía a alguien que pudiera ayudarlo a entrar en consultoría logística. Me reí tanto que casi lloré, y luego bloqueé su nuevo número. El tiempo hizo lo que la confrontación no pudo. Hizo imposible mantener el mito familiar. Mis padres tuvieron que contratar profesionales de verdad para hacer una fracción de lo que yo manejaba en silencio. Pagaron dinero real por ayuda contable, revisión de cumplimiento y limpieza legal. Cada cheque que escribían era un recordatorio de que yo no estaba ayudando un poco. Yo estaba cargando una parte estructural del negocio. Y cuando sabes cuánto cuesta algo, se vuelve mucho más difícil ignorar a la persona que antes lo daba gratis. En cuanto a mí, la sanación llegó en partes desiguales. Físicamente me fui haciendo más fuerte. Volví al museo medio tiempo, luego tiempo completo. Pasé más rato de pie en las mesas del laboratorio, restauré un cuaderno de navegación dañado de la guerra civil. Tomé café en las escaleras del museo bajo el sol de la mañana y poco a poco regresé a un cuerpo que se sentía mío, no como una cuenta médica que mi familia no quería pagar. Emocionalmente, la recuperación fue más extraña. Hubo días en que me sentía victoriosa. Y hubo días en que lloraba como si alguien hubiera muerto, porque de cierta forma se había pasado. No mis padres como personas vivas, sino la fantasía de ellos, la versión que yo siempre intenté ganarme. Dejar ir esa versión dolió más que cualquier cirugía. Pero también me dio espacio para construir algo mejor. Una noche Naomi dijo, mientras comíamos comida para llevar en mi sofá: «¿Sabes qué es lo que más asusta? No lo que hiciste. Es que aprendiste que puedes irte». Tenía razón. Mi venganza no fue destruirlos. No lo hice. Sus propios hábitos, su negación y su favoritismo ya habían hecho ese trabajo mucho antes de que yo me apartara. Mi venganza fue dejar de traducir su crueldad en deber. Dejé de ofrecer mi vida para personas que trataban mi dolor como una molestia. Dejé de confundir que me necesitaran con que me amaran. Y lo más extraño es que cuando hice eso, la esperanza volvió de una forma en la que sí podía confiar. No la esperanza de que mi familia se transformara en algo que nunca había sido, sino la esperanza de poder construir una vida donde mi valor no se mida por cuánto desastre puedo aguantar sin quejarme. Así que, si quieres el final perfecto donde todos cambian, donde mi papá llora, Travis deja de beber y mi mamá se vuelve la madre que siempre quise, no puedo darte eso. La vida real es más dura y más útil que eso. Lo que sí puedo decirte es esto. Ellos finalmente aprendieron cuánto cuesta mi ausencia. Y yo finalmente aprendí que dejar que las personas sientan ese costo no es crueldad.
A veces es la primera cosa realmente honesta que haces por ti misma en años. Gracias por escuchar. El antagonista en esta historia no es solo una persona, sino un patrón tóxico de favoritismo, egoísmo y abandono emocional representado por los padres y el hermano. Sus acciones los hacen frustrantes porque valoran la comodidad más que la compasión y la lealtad más que la justicia. Lo que los hace memorables es lo real que muestran el daño que puede causar una dinámica familiar rota. Aún así, la lección más importante es positiva. La crueldad de otras personas nunca debería decidir tu valor. A veces la respuesta más fuerte no es la venganza con enojo, sino el crecimiento con valentía, respeto propio y límites claros. Al final, escogerte a ti mismo puede ser el comienzo de sanar, aprender y construir una vida mejor.